buenas tardes, queridos amigos, querida familia dominicana. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Bien, bien, gracias a Dios. Hoy en una entrega más de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma, como todos los domingos, una propuesta para toda la familia donde abordamos diferentes temas asociados con la salud de los dominicanos. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Jorge Chaín, médico pediatra, quien nos hablará sobre la difteria, y la cápsula dermatológica de la doctora Alba Luz Rodríguez, quien nos hablará sobre los efectos de la mascarilla sobre la piel, y un servidor que le hablará de la eyaculación precoz. Continuamos con nuestra programación. Así que, gracias por sintonizarnos. Luego de una pausa, volvemos. Concluida la Semana Santa, la Cámara de Diputados continuó su intenso trabajo de comisiones y en el hemiciclo. Los diputados aprobaron la extensión por 45 días del actual estado de emergencia para seguir combatiendo los contagios del COVID-19. La Cámara de Diputados en Comisión General recibió al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, quien explicó el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del Gobierno. Por otra parte, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, se disculpó ante el país y los diputados por el incidente con Pedro Botello y admitió que fue un exabrupto y que se dejó provocar. En ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, Pacheco les felicitó, destacando la labor que realizan en aras del fortalecimiento del sistema democrático y las libertades públicas. Esta semana que concluye, los diputados se trasladaron a las provincias La Altagracia y San Pedro de Macorís, donde realizaron levantamientos relacionados con proyectos que cursan en la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en una entrega más de nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Y en la tarde de hoy vamos a estar en nuestra cápsula dermatológica hablando sobre una situación muy común que se está presentando en las consultas de piel durante la pandemia. Quizás durante toda la pandemia, personas que nunca presentaron espinillas en su vida han notado la aparición de brotes de espinillas persistentes en la cara, o aquellas personas que tuvieron espinillas tienen un agravamiento de estas durante este confinamiento. Entonces surge la pregunta, ¿será que la utilización de mascarilla puede provocarnos espinillas? Fíjense, se ha estudiado mucho durante esta enfermedad del COVID-19 y la utilización de mascarillas es un mal necesario para evitar la propagación y la infección del coronavirus, pero ha traído problemas principalmente en piel, porque la mascarilla que se utiliza todos los días, nosotros hemos tenido casos de pacientes que han presentado múltiples manifestaciones adversas a la utilización de las mascarillas. Ya se ha demostrado que la mascarilla es capaz por sí misma de producir acné, y el término médico dermatológico es mascné, que así lo pueden encontrar en las redes, y no son más que estos brotes persistentes de espinillas asociados al uso de la mascarilla. ¿Qué provoca la mascarilla? Bueno, al nosotros tener que cubrir nuestras fosas nasales y la boca, el aire caliente que respiramos, el sudor, la temperatura de nuestro clima, pues hace que sea un ambiente favorable para que proliferen bacterias y ácaros en la cara, y son los asociados principalmente, la asociación de bacterias como el estafilococo, a quien se le acuñe el productor de estas lesiones. ¿Cómo yo puedo saber si es la mascarilla que me está provocando el acné? Y vamos a ver la imagen en donde aparecen las pacientes con acné, y vamos a ver que estas espinillas van a aparecer en las áreas de las mejillas, en el área de la nasal, labial y en el área de la barbilla, donde la mascarilla nos cubre. La localización es importante porque es donde nos cubre la mascarilla. Lo segundo de estas espinillas es que suelen producir picazón
mucha comezón y dolor. Hay pacientes que se quejan de que los brotes les producen dolor y también manchas cuando suelen curar algunas lesiones, dejan manchas residuales. Cabe destacar que la mascarilla también provoca dermatitis e irritación por sí misma al material de la mascarilla en la cara, entonces el paciente se rasca bastante. Una de las complicaciones del acné por la utilización de mascarilla es la ansiedad y depresión que provoca en los pacientes, ya que estos brotes son constantes, no son como los brotes hormonales en los procesos menstruales, por ejemplo, las mujeres que suelen remitir, sino que el acné continúa y esto causa mucha ansiedad en los pacientes que suelen cursar con depresión. Entonces, ¿cuál es la recomendación por el área de dermatología, ya que hemos identificado estos casos? ¿Qué nosotros recomendamos? Bueno, en primer lugar, visitar un dermatólogo para hacer el diagnóstico, ya que el dermatólogo es el médico encargado de la piel y puede decirnos con certeza si se trata de un acné por mascarilla o de otra condición de piel. Lo segundo es que si se diagnosticó que el acné es por la utilización de mascarillas, lo primero es cambiar las mascarillas. Nosotros recomendamos la utilización de mascarillas de algodón y que éstas sean lavables y planchadas. La duración de la mascarilla debe ser menos de 4 horas o 4 horas por lo menos. Debe cambiarse durante el día. Otras conductas que nosotros debemos de evitar es que si estornudamos o nos pica la cara, nos rasquemos con la mascarilla puesta el rostro. Si la mascarilla se humedece con saliva o con secreciones nasales, debe ser cambiada. Debemos de retirarla, lavar el rostro y colocarnos una mascarilla nueva. En los pacientes que tienen esta situación de acné por mascarilla, la higiene es básica para la mejoría de la condición, porque aún estamos en pandemia y tenemos que continuar con la utilización de mascarilla. Otra cosa muy importante es dejar respirar la piel, mantenernos, si estamos en casa o en otro lugar, la piel sin nada que nos cubra, y también parar la utilización de maquillaje. Se recomienda que se le dé un tiempo a la piel sin utilización de maquillaje mientras el paciente curse con los brotes. Para la higiene de la cara recomendamos jabones, podemos poner la imagen anterior, jabones suaves que no sean abrasivos, por ejemplo los jabones que son a base de azufre no son recomendables en estos casos. Nosotros muchos preferimos la utilización de antibióticos para erradicar el estafilococo y hemos visto una mejoría muy significativa antes de utilizar tratamientos per se para el acné. También evitar la automanipulación o pellizcarse el rostro. Sabemos, claro, que las lesiones pican, sabemos que no es porque quieren, sino que las lesiones producen picor, pero el manipularse pues nos va a nosotros a traer muchas complicaciones como manchas residuales, y hay que controlar la ansiedad que este trastorno causa. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, causa ansiedad, dan ganas de rascarse, pero la manipulación no está recomendada. Otra cosa importante es que aparte de los tratamientos de la higiene de la cara, recomendamos líneas, ya con la pandemia tenemos líneas nuevas que vienen orientadas al cuidado de rutina diaria para evitar estos brotes y para tratar los brotes, que son líneas que se utilizan antes de la colocación de la mascarilla. Esta rutina se puede utilizar durante el día con un simple limpiador, la utilización de humectantes, la higiene del rostro, y en la noche se puede utilizar una crema para evitar la formación de comedones y demás. La rutina del cuidado diario también es importante. Si usted acude a consulta dermatológica, es posible que aparte de las cremas se realicen procedimientos, como por ejemplo podemos poner la imagen en donde vemos la próxima, donde podemos ver tratamientos que se utilizan ya en el consultorio, como la utilización de peeling químico y también de microdermabrasión, que son tratamientos hechos por un profesional sanitario y que van a ayudarnos a controlar los brotes y a evitar la formación de manchas y cicatrices. Así que ya saben que está documentado
que las mascarillas sí producen espinillas y que la recomendación básica es utilizar mascarillas de algodón, una buena higiene de la piel y tener sus productos de uso rutinario para control de esta situación, porque la pandemia continúa y nosotros tenemos que lamentablemente continuar con las medidas de precaución para evitar el contagio y propagación del COVID-19. Hasta aquí mi cápsula en el día de hoy. Continúen con nuestro programa Medicina de Cuerpo y Alma. Luego de una pausa entramos nuevamente con el doctor Estrella, Juan Carlos Estrella, médico urólogo, y el tema de disfunción eréctil, que está muy interesante. No se lo pierdan, en breve volvemos. Concluida la Semana Santa, la Cámara de Diputados continuó su intenso trabajo de comisiones y en el hemiciclo. Los diputados aprobaron la extensión por 45 días del actual estado de emergencia para seguir combatiendo los contagios del COVID-19. La Cámara de Diputados en Comisión General recibió al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, quien explicó el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del Gobierno. Por otra parte, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, se disculpó ante el país y los diputados por el incidente con Pedro Botello y admitió que fue un exabrupto y que se dejó provocar. En ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, Pacheco les felicitó, destacando la labor que realizan en aras del fortalecimiento del sistema democrático y las libertades públicas. Esta semana que concluye, los diputados se trasladaron a las provincias La Altagracia y San Pedro de Macorís, donde realizaron levantamientos relacionados con proyectos que cursan en la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy buenas tardes, y prosiguiendo con nuestra entrega de hoy de Medicina de Cuerpo y Alma, a continuación nuestra cápsula urológica hablando sobre el tema de la eyaculación precoz. Como sabemos, la eyaculación precoz existe desde que existe el hombre, desde que existen los intercursos. ¿Y cómo se define? Bueno, es la eyaculación antes del tiempo deseado, tanto por el paciente como por su pareja. Se cree que existe en el 25-40% de los hombres, aunque menos del 10% acuden a consulta, y cuando van estos pacientes van por insistencia de su pareja, según el último estudio de la Sociedad Española de Urología. La eyaculación precoz está asociada con un centro que se llama núcleo paragigantocelular, que está en el cerebro, asociado al hipotálamo, y que tiene un gen que se llama el SERT, o el gen transportador de la serotonina. Este gen regula el tiempo en que no solamente el hombre, sino también todos los animales, el tiempo de latencia de eyaculación. Por ejemplo, en la naturaleza, los animales que son presa fácil, vamos a decir un ciervo, una liebre, una cabrita, pues tienen eyaculación muy corta, muy rápida. Y esto es porque estos animales no pueden perder tiempo, ni quedarse retenidos o conectados después de acabar el acto sexual, como el caso de los perros y algunos mamíferos, porque entonces serían víctimas de los animales depredadores. Mientras que los otros animales que no son víctimas de depredación, como el lobo, el perro, etcétera, etcétera, incluso se quedan conectados luego de terminar una relación. Y esto se debe básicamente a dos mecanismos. Primero, la eyaculación del perro es fraccionada, es sincronizada en varias etapas. Primero viene una emisión uretral, después viene la emisión testicular y luego la emisión prostática. Y hasta que no se complete estas tres fases de eyaculación, no se termina, no se vacían. ¿Por qué se quedan pegados? El perro no necesita erección para poder penetrar. El perro tiene un hueso en el pene que le sirve como una prótesis natural. Y al final del pene tiene dos cuerpos cavernosos en formas de bolas, dos estructuras esféricas que se inflan antes de la eyaculación, y la perra con un vaginismo, con una contractura de los músculos vaginales y perineales, queda atrapado y enganchado. No es hasta que no se relaja la vagina del animal o se vacía el cuerpo cavernoso del perro que estos animales no se desconectan. Y esto es por esta razón.
¿Cuál es el síntoma principal? Bueno, el síntoma principal es que el hombre reconoce que no tiene un tiempo razonable para acabar su intercurso sexual. Y hoy se habla del IEL, que es el tiempo de latencia de intravaginal, o sea, el tiempo mínimo. Pero hoy modernamente se habla de un tiempo aproximado de 3 a 6 minutos, más o menos. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Hay ciertos factores, por ejemplo, se ha demostrado que cuando la pareja del hombre está ovulando, el hombre tiende a eyacular más rápido, sin saber el mecanismo exacto. También los hombres que están casados con parejas mayores que él, también eyaculan más rápido. Y personas que están casados, por ejemplo, con parejas que tienen un problema de disfrute, que no tienen y tienen mucha abstención sexual. La eyaculación precoz puede clasificarse en primaria, cuando ha existido desde siempre, y en secundaria o adquirida, cuando aparece en un momento de la vida. Las causas son muchas, pueden ser orgánicas, pueden ser psicológicas, pueden ser farmacológicas. Por ejemplo, las hormonales son descontroles de hormonas, sobre todo la testosterona, los estrógenos, los niveles de ciertos neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, fármacos como la cocaína, las anfetaminas, la fenilefrina, la fenilpropanilamina, la pseudoefedrina. Y la historia sexual del paciente, es decir, si el paciente inició su vida sexual muy tempranamente, ya sea con la masturbación o propiamente dicha por acto sexual, siempre tiene miedo de ser descubierto y quizás eso lo enseña, baña su cerebro a eyacular rápido. Eso se llama un troquelado o imprinting de comportamiento. Y de una vez el gen transportador de la serotonina resetea eso como el tiempo que debe durar la eyaculación y ese paciente sigue siendo después en su vida adulta un eyaculador precoz. También la depresión, la ansiedad, los trastornos de imagen corporal, la autoestima, los problemas de las relaciones interpersonales de pareja, la prostatitis, las uretritis, infecciones del epidídimo, la fimosis, y se habla también de que puede ser hereditaria, puede correr en familias, estando asociada o no al cromosoma 17, a problemas del cromosoma 17 que tiene básicamente 3 alelos principales. El diagnóstico se hace sobre todo por el historial clínico, la interrogación a la pareja de ese paciente, investigando también niveles de laboratorio de estas hormonas y haciendo una buena historia clínica. El tratamiento es muy amplio y abarca sobre todo 3 cosas: el área psicológica de del paciente, el área de pareja y tratamiento médico, que puede ser farmacológico, quirúrgico y de muchas formas. ¿Qué es lo que persigue el tratamiento? Es alargar el IELT, o sea, el tiempo de latencia intravaginal, o retrasar el tiempo, que generalmente es de 3 a 6 minutos, para que dé tiempo a que su pareja también pueda disfrutar. Los psicólogos empezaron el área de Master y Johnson hace mucho tiempo y recomendaban, por ejemplo, eyacular 2 horas antes de la relación previa, o el pare y pellizco, el stop y restart. Eso era de Master y Johnson. Los ejercicios del suelo pélvico, se ha demostrado que hacer los ejercicios de Kegel fortalece y retrasa la eyaculación. El uso de preservativos más gruesos que bloquean la sensación del glande, puede ser con agregación de pomadas anestésicas como la lidocaína. Los anestésicos en spray se usan mucho, del tipo de la benzocaína y de la lidocaína. Modernamente han estado de moda los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, principalmente 2, la dapoxetina y la paroxetina. Tenemos los 2 en nuestro país, pero es muy importante también el apoyo de la pareja, el tratamiento psicológico. También se han usado los inhibidores de la fosfodiesterasa, sobre todo el vardenafil,
el sildenafil y el tadalafil. Analgésicos opiáceos como el tramadol y otros que se usaban en la antigüedad retrasan la eyaculación con efectividad. Se usa también un medicamento que se llama el modafinil, que se usa para el síndrome de déficit de atención y para la apnea del sueño. Se han usado también los bloqueadores alfa y beta. También el más usado es la tansulosina, la alfuxosina y la silodosina, que es el más usado para la eyaculación precoz y que se usan también para la hiperplasia benigna de próstata. También los bloqueadores beta, el más usado es el propanolol. Lo más importante es hacer un acomodo de estos tres vertientes de tratamiento, la psicológica, incluyendo la pareja, y la farmacológica. Se ha hablado también de ciertas cirugías como la desnervación del pene, pero eso puede traer también problemas, por otro lado, de disfunción eréctil, y hacer la circuncisión para que con el tiempo el glande se vaya desensibilizando, es decir, quitar todo ese tejido, toda esa tela que lo protege, y al quitarla el glande se va desensibilizando y los pacientes van teniendo un tiempo de eyaculación más larga. Lo que recomendamos es que asista a su médico para que ventile su problema y se llegue a la solución más adecuada en su caso. Hasta aquí nuestra cápsula urológica, hoy con el tema de eyaculación precoz, y seguimos en nuestra programación de Medicina de Cuerpo y Alma, hoy con nuestro invitado especial, el doctor Jorge Chaín, quien nos hablará de la difteria y el estado en el país. Muchas gracias. A continuación una pausa y seguimos. Concluida la Semana Santa, la Cámara de Diputados continuó su intenso trabajo de comisiones y en el hemiciclo. Los diputados aprobaron la extensión por 45 días del actual estado de emergencia para seguir combatiendo los contagios del COVID-19. La Cámara de Diputados en Comisión General recibió al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, quien explicó el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del Gobierno. Por otra parte, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, se disculpó ante el país y los diputados por el incidente con Pedro Botello y admitió que fue un exabrupto y que se dejó provocar. En ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, Pacheco les felicitó, destacando la labor que realizan en aras del fortalecimiento del sistema democrático y las libertades públicas. Esta semana que concluye, los diputados se trasladaron a las provincias La Altagracia y San Pedro de Macorís, donde realizaron levantamientos relacionados con proyectos que cursan en la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Muy buenas tardes, queridos amigos, y siguiendo con nuestro programa de Medicina de Cuerpo y Alma, hoy tenemos a nuestro invitado especial, el doctor Jorge Chaín, médico pediatra y expresidente de la entonces Asociación Médica Dominicana, además de un viejo compañero desde el colegio, de la universidad, más de 30 años conociéndonos. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer tenerle en nuestro programa. El honor es mío, sí. Agradezco que me hayan invitado. Doctor, está sobre el tapete el tema de la difteria, que es lo que ahora mismo está afectando parte de nuestra población infantil. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está eso de la difteria? Bueno, la situación es que la difteria es una de las consecuencias de la pandemia, fundamentalmente, porque se preveía que con el quédese en su casa, mucha gente no iba a ir a los centros de vacunación y que podían resurgir enfermedades que ya teníamos controladas. La difteria es una de ellas. Aunque haciendo una auditoría de los casos que se han encontrado hasta ahora, se ha visto que casos que se le pueden achacar propiamente a la pandemia son pocos, son 2 o 3. La mayoría son casos que tenían 8 años, 5 años, hasta 10 años. Por lo tanto, le faltaba refuerzo. Lo que le faltó fue los refuerzos. En estos casos propios de la pandemia no tenían ninguna vacuna. Entonces es doloroso. O sea, eran niños que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna. Muy pocos, y por eso se dice que son fruto de la pandemia.
Otros ya tenían sus vacunas, pero no habían completado el esquema ni tenían refuerzos. Esa es la última auditoría que se ha hecho de los casos que se han registrado en el país ahora mismo. O sea que la vacunación es un elemento imprescindible para el control de la difteria. El mantenimiento del programa de vacunaciones contra este tipo de enfermedades que son perfectamente prevenibles es fundamental. Y descuido de los padres también. Bueno, el problema es ese, que si tú das un mensaje nacional de quédese en casa, se quedaron en casa no solamente los padres, se quedaban en casa hasta los trabajadores de la salud. O sea, es una culpa compartida que tú no puedes buscar un culpable preferido. Esto es la pandemia que generó el quédate en casa. Y el quédate en casa tiene estas consecuencias. Todavía hay miedo. Hay miedo, claro. El miedo, la estrategia que se aplicó, un mal menor, un mal mayor. Está estudiado que la forma de transmisión de la difteria es por las partículas de saliva, de aire, cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno respira. Hemos visto también, yo diría que la mayoría de los niños, los padres no le ponen mascarilla. Sí. Eso también puede contribuir al brote de difteria. Sí, no podemos, yo particularmente como pediatra, por la experiencia que tengo, no puedo firmarte de manera contundente esa afirmación de que la falta de uso de mascarilla en niños sea un factor, porque se supone que la difteria no debe estar en el medio. Exactamente. Se supone que es una bacteria controlada, una enfermedad controlada, entonces no se lo podemos achacar. Lo que sí es cierto es que la forma de transmisión es igual que todas las infecciones respiratorias. Pero también debo decirte que hay adultos que son portadores de la bacteria. Y en el pasado, cuando se cultivaba una garganta, una amígdala, una orofaringe, y aparecía la bacteria, dentro del protocolo de otorrino estaba el que era una indicación de amigdalectomía. No sé si habrá cambiado, no sé si eso se habrá revisado. O sea que los adultos somos portadores sanos. Podemos ser portadores de la difteria y tenerla en nuestra amígdala. Doctor, ¿y cuáles son las señales? Y transmitirla al niño. Al niño, a nuestros propios hijos. A nuestros propios hijos. ¿Cuáles son las señales aquí a tomar en cuenta? ¿Cuáles son los signos que presenta un niño con esta enfermedad? Y sería bueno la educación en este caso para que los padres, si encuentran uno de estos signos, acudan a pediatría, a buscar ayuda porque pudiese tratarse de difteria. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad en niños? Justamente es uno de los problemas de la enfermedad. De inicio es una infección de orofaringe como cualquier otra. Una amigdalitis o una faringitis como cualquier otra. Fiebre, malestar general, rinorrea, tos, dolor al tragar, lo que le da a cualquier niño cuando le duele la garganta, lo que le da a cualquier adulto cuando le duele la garganta. Entonces, este programa es importante porque debe llamar la atención primero a los médicos que atendemos niños y adultos de que cualquier dolor de garganta debemos vigilarlo muy bien. Puede ser una difteria. Claro, en este momento estamos en alarma. Se puede confundir con gripe porque tiene los signos prácticamente de una gripe. Sí, de una gripe, de un proceso respiratorio agudo común. Exacto. De todos los días. Entonces, tanto adultos como niños, en momentos de alarma, el primer llamado es a tener cuidado. De que en estos momentos ya un dolor de garganta cualquiera no debe ser pasado por alto. Hay que tratar de ser cuidadoso. Y pedir inmediatamente, basta con que usted pida e investigue en ese paciente su cartilla de inmunizaciones, sea adulto o sea niño, porque el adulto también debe vacunarse. Sí, es un problema porque en la población también muy pocos adultos contamos con una tarjeta de vacunación de adulto. Claro. Digamos así, casi prácticamente la población adulta no está cubierta contra la difteria. Eso es una cosa, un dato muy interesante que ustedes ponen al relieve,
porque nosotros los adultos, la doctora es todavía una persona muy joven, Sí. puede ser hija de nosotros, pero nosotros los pacientes añosos no seguimos protocolos de vacunación, pero cada 10 años, cada 5 años nos tocaría una vacuna de muchas enfermedades, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, si usted va como adulto a ponerse la de la influenza, que muchos adultos se la ponen anualmente, en los centros de vacunaciones están obligados a chequear la TD, tétano difteria. Y si no la tienes registrada, iniciarle un esquema nuevo. Y ese esquema nuevo empieza por una primera dosis y otra dosis de refuerzo al mes para ya luego hacerlo cada 10 años. Es decir, los centros de vacunaciones, sean públicos o privados, están obligados a pesquisar, ahora más que antes, la vacuna del tétano y de la difteria. Y del pertussis. Del pertussis, que en adultos se pone menos. Sí. El pertussis no es tan complicado en adultos. ¿Se ve todavía casos de pertussis y toferina? Es muy raro. Yo tengo muchos años que no lo veo ni lo veo en la literatura, pero hay síndromes que se llaman síndromes coqueluchoides, que son variantes del pertussis menores. Pero indudablemente yo viví la época de la toferina y era dramático un niño con toferina. Sobre todo porque afectaba a los niños muy pequeñitos. Y en la antigüedad, como usted es un pediatra de tanto tiempo en el campo de la pediatría, usted tiene pues una casuística de casos de sus pacientes que usted ha tratado. ¿Usted ha tenido difteria en la antigüedad? ¿Ha manejado casos de pacientes con difteria? Desgraciadamente. ¿Y cuál es la evolución, Cuando doctor? vi esta nueva alarma, oye, me acordé de mis años en el Pina, por allá por los 80, principios de los 80. Yo vi morir niños con el cuello de toro. La historia de la enfermedad es la misma, niños que acudían con un proceso respiratorio agudo, tú lo medicabas, pero cuando regresaban ya tenían las membranas. Las membranas, difteria significa membrana en griego. En griego. Las membranas se producen por el daño que genera la toxina que produce la bacteria de la difteria. El Corynebacterium difteriae genera una exotoxina que quema la mucosa respiratoria y genera una necrosis y se va formando una membrana blanco-gris. Esa lama que se ve en la garganta. Correcto. Eso es patognomónico. Patognomónico. Pero esa membrana puede producirse no solamente en amígdala y en faringe, también se puede producir en la nariz y puede bajar incluso más a la laringe. Entonces inflama los ganglios periféricos. Entonces se va generando una dificultad respiratoria, un aumento de los ganglios, una situación ya embarazosa en donde el tratamiento prácticamente llegó tarde. Y entonces vi morir niños, doctora. Se asfixia, doctor. El niño se asfixia por la membrana. Mueren asfixiados y nosotros en esos momentos recuerdo que retirábamos a los padres. No teníamos unidades de cuidado intensivo pediátrico. Te estoy hablando de que en esa época tú como pediatra tenías que atender el niño en una sala común. Cuando llegó esta alarma realmente me contraje porque, oye, qué triste era ver un niño con difteria. Ese cuello tan inflamado que presiona a todos los órganos. Y la dificultad respiratoria. Tú sientes que el niño se está muriendo porque lo están asfixiando. Lo están estrangulando. Y nosotros sin poder hacer nada, esperando una respuesta de la antitoxina que es vieja en el país. Y el uso de los antibióticos. El tratamiento no ha cambiado. Eso es lo que se llamaba el cuello de toro, que usted mencionó. Tenemos otra gráfica también con el cuello de toro en un niño. Sí, vamos a ver si podemos presentar esa imagen. Mira el cuello de toro, un niño grande. Izquierda, un niño grande con la amígdala, con la membrana grisácea. Y el cuello de toro a la izquierda. Correcto. Son casos que cuando llegan así ya es más difícil. Bueno, definitivamente hay que estar alerta con nuestros niños ante cualquier síntoma de dolor de garganta, secreciones nasales, acudir a pediatría.
acudir a pediatría porque anda la difteria, una enfermedad que anteriormente era controlada, pero tenemos casos en nuestro país y los niños que no se le haya completado el esquema de vacunación, que no tengan todas sus dosis, la recomendación es visitar un centro de vacunación porque esto es prevenible, Completamente. Aquí tiene el esquema de vacunación. La vacuna originalmente daba muchas reacciones, ahora se usa una vacuna acelular que no da prácticamente ninguna reacción y que a nivel público se está poniendo como pentavalente, sí, que es una vacuna de muy buena calidad. Las primeras que se pusieron eran de origen japonés, hace ya unos años largos, y luego se han venido trayendo vacunas muy buenas, con muy poca reacción. Entonces el mensaje de cuidar la garganta, las infecciones respiratorias, es revisar la cartilla. Incluso yo me atrevería a utilizar el programa de ustedes para hacerle un llamado a todos los padres y a todos los adultos que acudan a un chequeo general de sus historia de vacunaciones. Simplemente eso. El mensaje ahora es ese. Vamos a acudir al chequeo general que no se pudo hacer durante la pandemia para ver cómo andan las vacunaciones de sus hijos y de sus adultos. Ese sería el mensaje, ese sería el mandato más importante ahora. No importa que abarrotemos las consultas, no importa. Hay que ir a chequearse. Y a vacunarse, a vacunar a los niños sobre todo. Y luego a vacunarse, porque hay vacunas. No, y las vacunas son gratis y accesibles a la población. Estas son gratis, la cubre incluso la Seguridad Social, el Plan Básico. Están cubiertas por el Plan Básico a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Doctor, usted habló de que la toxina, el problema de la difteria no es tanto la bacteria que vaya destruyendo los tejidos, sino la toxina. Okay. La toxina es un producto que produce la bacteria. Lo genera la misma bacteria, es un elemento que genera ella y que va quemando, va matando células. Cuando llega a los tejidos despierta una reacción antígeno-anticuerpo. Y la va necrosando. Y de ahí se va formando esa costra que es como una escara. Doctor, ¿y eso es de forma rápida? ¿A los pocos días se puede presentar la evolución de la difteria es rápida. La evolución de la difteria es rápida. Una vez que ha penetrado y se ha diseminado en el organismo, en 5 días ya puede haber lesiones de necrosis. Wow. Bastante rápido. Cuando usted habla de la... Y muy contagiosa. Muy contagiosa. Cuando usted habla de la antitoxina, que es uno de los tratamientos, diría yo, el tratamiento de elección. Claro. ¿Qué es la antitoxina? La antitoxina es un anticuerpo ya generado por una persona que le dio difteria, que se la vamos a administrar para que él no tenga que formarla, para evitarnos el tiempo de formar defensas. Vamos a darle la defensa inmediatamente al paciente para que combata la toxina. Sí. Es lo mismo que la antitoxina tetánica. Pero eso es aunado a la terapia de antibiótica. Eso es junto con el antibiótico, que el antibiótico de elección sigue siendo la penicilina. Wow. El metronidazol y la penicilina. La penicilina es de elección. Si tú identificas una infección secundaria por otra bacteria combinada o porque lo has cultivado, puedes añadirle al esquema de penicilina. La penicilina acepta todo. Bueno, y continúen con nosotros aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa y luego retornaremos con nuestro segmento Conversando con el Invitado. En el día de hoy, en nuestra tarde, tenemos al doctor Chaín, pediatra, quien nos está hablando acerca de lo que es la difteria y la situación en Santo Domingo. Continuamos luego de esta pausa. Concluida la Semana Santa, la Cámara de Diputados continuó su intenso trabajo de comisiones y en el hemiciclo. Los diputados aprobaron la extensión por 45 días del actual estado de emergencia para seguir combatiendo los contagios del COVID-19.
La Cámara de Diputados en Comisión General recibió al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, quien explicó el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana del gobierno. Por otra parte, el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, se disculpó ante el país y los diputados por el incidente con Pedro Botello y admitió que fue un exabrupto y que se dejó provocar. En ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, Pacheco les felicitó, destacando la labor que realizan en aras del fortalecimiento del sistema democrático y las libertades públicas. Esta semana que concluye, los diputados se trasladaron a las provincias La Altagracia y San Pedro de Macorís, donde realizaron levantamientos relacionados con proyectos que cursan en la institución. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continuamos aquí en su programa Medicina de Cuerpo y Alma con la entrevista con el doctor Chaín, que es médico pediatra, expresidente de la anterior Asociación Médica Dominicana y que nos está hoy conversando acerca de la situación en la República Dominicana de la difteria y qué medida debemos de tomar para evitar nuestros niños y los adultos estar afectados de esta enfermedad. Doctor, continuando con nuestro conversatorio, ¿los casos que se han presentado, que se han documentado, son casos de nosotros dominicanos o son casos importados? Sí, bueno, la auditoría que yo he revisado de los casos, porque debo decirles que ahora mismo, como estamos en una alerta epidemiológica, cada caso se está persiguiendo y se está procediendo a lo que se llama un barrido epidemiológico de la zona. Cada caso que ocurre es visitado inmediatamente por un personal de salud y inmediatamente revisar la condición inmunitaria contra la enfermedad de la población. No he oído que sean casos extranjeros. Lo que he oído que son casos dominicanos, de población nuestra, humilde, Yamasá, Monteplata, Azua, Baní. Y que sí vi eso, que habían casos en los cuales habían niños que no tenían, 2 niños no tenían prácticamente nada, y a otros les faltaba completar el esquema. Pero no vi que se investigó si eran... la procedencia, si eran haitianos, venezolanos, o migrantes de otro país. No, eso no te tengo el dato. Pero creo que por lo que he leído, no. Es nuestro. Son nuestros. Doctor, se habla de que la mortalidad anda cerca del 1%, es decir, que de que cada 100 niños que le da la difteria, se mueren 10 niños. La que dice los libros, en realidad, la general, es del 5 al 10. La que dicen los libros. Quizá el 1% sea en países que han ido mejorando, pero debo decirte que en niños menores eso es mayor. Mucho mayor. Mucho mayor. Nosotros tenemos casi ya 10 fallecidos. Casi ya 10 fallecidos. Entonces la mortalidad con el número de casos diagnosticados es mayor. Entonces la mortalidad en difteria es alta. Va a depender mucho porque el hacinamiento es un factor de riesgo. La pobreza sigue siendo un factor de riesgo para todas las enfermedades infectocontagiosas. La desnutrición. La desnutrición. Si los niños son falsémicos. Si son falsémicos, si están inmunocomprometidos. Si tienen un compromiso inmunológico, los hace más sensibles a morir más rápido. Claro. Pero el hacinamiento, la pobreza. Hemos visto que la difteria puede atacar muchos órganos en la economía del cuerpo. Claro. Se habla hasta de la piel. Claro. Tenemos una gráfica que produce unas lesiones dérmicas. ¿Usted ha visto alguna lesión? Yo no he visto difteria en piel. Probablemente algunos adultos, si ustedes van ahora mismo a los hospitales generales, van a encontrar unidades de úlceras, de casos crónicos. Antes se le llamaba unidades de pie diabético, porque los diabéticos son los que más úlceras generan. En el Goico, cuando me tocó dirigir el Goico, yo tenía una unidad de cura externa, no exactamente de pie diabético. En el Gautier sí me tocó abrir
una unidad de pie diabético. Y ahí van úlceras de todo tipo. Como el cultivo no forma parte del pesquisaje regular de esas úlceras, yo no dudo de que algunas úlceras se cultive el Corynebacterium difteriae, como también les dije, a nivel de garganta. Porque es que los adultos aquí en este país no acostumbramos a vacunarnos. No sabemos cuántos adultos somos portadores del Corynebacterium difteriae. No sabemos, hay una pregunta muy difícil, ¿cómo ocurrió el primer caso? Porque estaba controlada la enfermedad. Sí. ¿Cómo ocurrió el primer caso? Entonces, le escuché a un colega infectólogo decir, quizá un adulto se la transmitió a un niño. Y a partir de ahí se generó la cadena. O sea, estamos especulando, no quiero con esto decir que debemos validar. No, surge la duda, claro está. En el caso del COVID, los niños no la padecen, son portadores sanos y se la transmiten a sus padres y a sus abuelos. Así es. Y en el caso de la difteria, los adultos son portadores sanos y se la transmiten a los niños. Correcto. Como ocurría con las meningitis antes de las vacunas, el hemófilo influenzae. Los adultos somos portadores del meningococo y del hemófilo influenzae. Y del estreptococo agalactiae. El de la agalactiae. Que es la causa en neonatos. Y es que no se puede bajar la guardia con la vacunación. Realmente hay que estar porque las enfermedades no desaparecen. Y mantener también higiene. Una de las cosas positivas de esta pandemia que nos ha enseñado a que debemos tener una higiene mínima, ciudadana, civil, higiene cívica, de que, bueno, ya usted no puede estar bebiendo en el mismo vaso, lamentablemente, ni comiendo en el mismo plato, ni puede estar tampoco en sitios donde se produzca ese gran conglomerado de gente, porque es que el mundo se ha complicado y el ecosistema también se ha complicado. Con este virus hay muchísima controversia, que si fue creado o no, pero también el ecosistema, las modificaciones del ecosistema van a generar infecciones que también van a dar agua que beber. Eso ha pasado, explicaba uno de nuestros últimos invitados, el doctor Robert Paulino, virólogo, explicaba que el progreso en Asia de todas estas cosas, la industrialización, ha hecho que los murciélagos migren a los centros urbanos. Y esto ha llevado toda esta zoonosis, como el antivirus, a que haya un rebrote en Malasia. Así es. Hay que concientizar también a los adultos que si sienten síntomas respiratorios y dolor de garganta, también acudir a consulta, porque entonces también ellos pueden tener manifestaciones de la enfermedad, no tan trágicas como en un niño, porque tal vez recibieron alguna dosis en la infancia y tengan cierta inmunidad, y eso ayude. Claro. Pero tendrían también los adultos padres que visitar en los centros de salud si sienten síntomas de dolor de garganta, dificultad para respirar o dolor al tragar, ya que pudiera el adulto estar cursando con la enfermedad. Fíjate qué interesante, quiero decirles, a las embarazadas se le pone la difteria. Sí, 2 dosis. Se le pone. 2 dosis. Sí. Buscando no solamente la inmunidad de la embarazada, sino de que le pase defensas al niño. Sí, lo que pasa es que la madre, exactamente, la madre le pasa los anticuerpos al niño, el niño está protegido los primeros 3 o 4 meses, que es la vida media de 6 semanas. Exacto. 6 semanas, hasta que llega la primera dosis. Doctor, y según el esquema nuestro de vacunación en República Dominicana, ¿cuántas dosis para estar totalmente inmunizados deben tener nuestros niños? Nosotros un mínimo de 4 inicialmente, las 3 dosis de los 2, 4, 6 meses y al año, año y medio. Ya con esas 4 dosis hay un nivel de inmunidad aceptable, pero luego debe venir un refuerzo a los 4 años y luego un refuerzo a los 10 años y a partir de los 10 años cada 10 años para mantener los niveles de inmunidad. Entonces, si una mujer estuvo embarazada hace 2 años, debe esperar 10 años para volverse a reforzar porque durante el embarazo recibió 2 dosis. Ya esa está vacunada. Esa ya tiene su vacunación. Claro. Tiene solamente que a partir de su último embarazo, para uno tener una idea, contar 10 años para entonces ponerse el refuerzo. Correcto. Sí, claro. Porque también es malo la sobreinmunización. Exacto. He leído que tiene algunos efectos. No quiere decir que por una vacuna de más usted vaya a tener una complicación importante, pero no es lo mismo una vacuna de más que muchas vacunas de más. Claro.
Claro, el exceso. Doctor, ¿de qué muere un niño que es afectado por la difteria? ¿Cuáles son las complicaciones y también las secuelas que puede dejar? Ok, le dio la difteria, se salvó, lo trataron. ¿Con qué queda? ¿Con qué problemas puede quedar ese niño? La difteria afecta todas las vías respiratorias, pero también afecta el músculo cardíaco. Se puede producir una miocarditis y generar en ese niño una insuficiencia cardíaca y generarle la muerte. Pero también afecta a los nervios. Afecta a los nervios. Los niños que se han logrado salvar han quedado con algunos que yo he documentado, han quedado con problemas cardíacos que habría que ver en el futuro si lo han superado. Y otros han quedado con parálisis faciales, dificultades motoras, pero habría que ver evolutivamente si eso es reversible. No te puedo dar el dato documentado de si es reversible. Hay otros que han curado perfectamente. Hay otros que han curado, que han estado en unidades de cuidados intensivos, incluso en República Dominicana. Doctor, por favor, enfatícenos, ya casi al finalizar esta excelente entrevista con nuestro invitado, enfatícenos cuál es la recomendación a toda la población dominicana de su parte como pediatra. ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuál es la recomendación para la población ante esta alerta epidemiológica? Exactamente, eso es lo más importante. Lo más importante ante la ansiedad, el estrés, la preocupación que puede generar esta enfermedad como un componente nuevo a la cantidad de problemas que tenemos en este país, la recomendación es simple. Su cartilla de vacunaciones, su visita si es un niño al pediatra, a chequear un control que quizás no se pudo hacer durante la pandemia y a chequear su cartilla de vacunaciones. En adultos, por igual, chequear su cartilla de vacunaciones en el adulto. El adulto, si no está enfermo, puede acudir directamente al centro de vacunación si no quiere hacer una consulta. Pero con los niños, la ansiedad, la preocupación se va a aliviar enseguida usted acudiendo a un control con su cartilla de vacunaciones. Téngala o no la tenga, porque muchas cartillas se pierden. Claro, claro que sí. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, Medicina de Cuerpo y Alma, con la doctora Alba Luz Rodríguez, médico dermatóloga, y un servidor, el doctor Juan Carlos Estrella, urólogo. Y hoy nuestro invitado estrella, amigo entrañable de la infancia, el doctor Jorge Chaín, pediatra, y es presidente de aquella vez la AMD, Asociación Médica Dominicana, a quien le damos las gracias por su brillante exposición. Por estar con nosotros. Le damos las gracias a ustedes también, queridos amigos dominicanos, por estar con nosotros. No se pierda una entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma el próximo domingo de 2 a 3 y no le cambie, siga con la programación de Cinevisión.